Taller de Español en la Aventura del Saber con la profesora de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, que hoy ha venido a hablarnos de los verbos que expresan pasado en español. ¿Cuántas formas de pasado hay en español? Existen muchas. Tenemos pasados como el que llamamos técnicamente el pluscuamperfecto, había comido, el imperfecto, comía, los del subjuntivo, haya comido. Hay una gran cantidad de formas verbales que expresan pasado en español. Hay dos tipos de pretérito perfecto, ¿no? Que son, por ejemplo, he venido al programa o vine al programa, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre estos dos? Sí, tenemos esas dos formas en español, la simple, hoy vine, y la compuesta, hoy he venido. La compuesta la llamamos así, obviamente, porque está hecha de dos palabras, el auxiliar, haber, yo he, más el participio venido. Técnicamente la llamamos pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto. Le llamamos así porque pretérito, como sabe, significa algo antiguo. De hecho, podemos hablar de los tiempos pretéritos, de las cosas pretéritas. Algo pretérito es algo que ocurrió en el pasado, algo antiguo. ¿Y por qué le llamamos perfecto? Porque perfecto en gramática significa acabado, o sea, una acción que yo presento como algo terminado. Fíjate que en español también tenemos los verbos imperfectos y no se llaman así porque consideremos que están mal hechos y que son imperfectos, sino porque presentan la acción como no terminada. Es decir, si me refiero a ayer y digo ayer llovía, estoy utilizando un pretérito imperfecto, presento esa acción de llover como no terminada. Y ahí, en ese escenario que pinta el imperfecto, puedo introducir un verbo que da una acción terminada. Ayer llovía y no salí. Y ahí tenemos el pretérito perfecto simple. Oye, y vamos a ver, si yo soy asturiano o soy gallego, ¿no? ¿Por qué digo entonces, en vez de he venido, vine? Sí, es cierto que en el español peninsular, en el español europeo, encontramos que hay zonas hispanohablantes donde se usa sobre todo como pasado el pasado simple, la forma simple, hoy vine, hoy estuve, hoy vi. Bueno, esto ocurre porque en latín solo había uno de estos dos pasados. El latín solo conoció la forma simple. Todas las formas compuestas de pasado, he comido, pero también había comido, haya comido, etcétera. Todas esas formas verbales compuestas son una innovación de las lenguas romances. Comenzaron a gestarse en el último latín, en el latín vulgar, y se fueron extendiendo poco a poco los romances. De hecho, es uno de los factores, uno de los parámetros que utilizamos para señalar que ya esas lenguas que vienen de la lengua madre no son latín, sino que son lenguas nuevas. Y esa innovación, que era crear tiempos compuestos, parece que se difundió entre las lenguas romances europeas desde el este hacia el oeste. Es decir, llega a la península a través de los Pirineos y se extiende por el este, por el centro, por el sur, y lenguas romances que estaban situadas más hacia el oeste y que han dejado descendencia hoy, como el gallego o el asturiano, no conocen esas formas compuestas con haber. En una edición anterior a este taller de español nos contabas que cuando había dos formas para expresar lo mismo acababan evolucionando y expresaban cosas diferentes con el tiempo, ¿no? Sí, cuando tenemos dos formas en variación, como le está pasando a he cantado, canté, la forma compuesta frente a la forma simple, pues tenemos un par en variación y ya sabemos que ahí ha habido un cambio lingüístico y hay un factor variable en el español de hoy. ¿De qué depende que en el español peninsular, los que tenemos dos pasados, digamos unas veces he venido y otras veces vine? Utilicemos unas veces el compuesto y otras veces el simple. Bueno, en el caso del español peninsular parece que depende de la distancia que con la que queremos orientar a ese pasado. Es decir, si utilizamos un adverbio como ayer, solemos utilizar la forma simple, o sea, la forma simple significa más lejanía. Ayer vi a Mónica, ayer comí con unos amigos, ayer estuve en el cine. Pero si hablamos de hoy, tenemos mucha variación. ¿Qué decimos? ¿Hoy he visto a Javi o hoy vi a Javi? Pues eso depende de la cercanía psicológica, fundamentalmente, con la que quiero expresar ese pasado. Pues a lo mejor, si estoy hablando por la mañana de un hecho que ocurrió ese mismo momento, diría hoy he visto, y si lo digo por la noche sería
hoy vi. Pensemos que, por ejemplo, ahora charlando nosotros aquí, te puedo decir, pues Salvador, hoy no he desayunado. Y eso puede implicar que todavía, después de este taller de español, puedo tomar el desayuno. A desayunar, ¿no? Muy gustosamente. ¿No? Claro. Pero si te digo, Salvador, hoy no desayuné, te estoy presentando ese hecho ya como un hecho terminado en el pasado, un hecho que no está vigente en este momento. Esa es la diferencia que parece existir hoy en el español peninsular entre he cantado, canté. ¿Y eso cómo se ha dado, esa diferencia? Es una diferencia que se produce porque tenemos estos dos pasados en variación y cada uno se especializa, digamos, en una expresión de tipo de pasado distinto. Pero piensa que, por ejemplo, en América no se da exactamente con esos mismos perfiles, tenemos una situación muy distinta. En el español de América existen también esos dos pasados. No se puede simplificar diciendo en el español de América solo existe el pasado simple. Existe también el pasado ¿Pero en todo el español de América o depende de si se habla en México, se habla en...? Sí, hay muchísima variación interna y podemos agrupar como elemento común uno de ellos. En el español de América se usa con un valor distinto el pasado compuesto dependiendo si el acontecimiento que se presenta se considera que tiene todavía resultados en el presente. Entonces puedes imaginar una conversación en un andén de tren donde alguien pregunta a su interlocutor, ¿ya llegó el tren? Y se le contesta, no, todavía no ha llegado. Ese tipo de uso del tiempo compuesto se da en América, porque todavía esa acción de llegar el tren se presenta pues, como algo no terminado, una acción comenzada en el pasado que tiene aún resultados en el presente. Pero obviamente como consecuencia... ¿Eso es distinto al castellano que se habla en la península? Hay elementos en los que son coincidentes, o sea, podemos encontrar frases que se van a utilizar los pasados igual en un lado y otro del Atlántico. Si, por ejemplo, digo que Mónica ha sido mi amiga desde 2004 y que lo seguirá siendo, esa frase, tal como he dicho, se podría encontrar a un lado y otro del Atlántico. ¿Por qué? Porque ese ha sido expresa un estado de acción que se inicia en el pasado, pero que está vigente en el momento de habla. O sea, sigue siendo mi amiga en este momento. Podemos decir que en general los empleos del tiempo compuesto en América y España son coincidentes, pero en España se usa mucho más el tiempo compuesto que en América. ¿Y por qué razón? Esta es una situación interesante que estamos investigando los historiadores de la lengua en los últimos años, porque esos dos tiempos pasados existían en el español medieval y ambos, por supuesto, fueron llevados a América por los marinos y después por los abundantes pobladores que salieron de la península hacia este territorio. Pero hay un momento donde la historia se separa, la historia de este par verbal se separa en la península y en España. Y pensamos que es a partir del siglo XVIII, cuando en el español europeo crece muchísimo el uso del tiempo compuesto y ese fenómeno, en cambio, no ocurre en el español de América. Y no nos olvidemos de los espectadores canarios. En Canarias encontramos una situación de los usos del pasado coincidente con la americana, porque para expresar la anterioridad inmediata se usa el tiempo simple, hoy vine. A ver, ¿qué tenemos que recordar de lo que nos has contado hoy? Pues tenemos que recordar que en español hay dos pasados, que uno de ellos, que es este tiempo compuesto... Dos pasados perfectos, ¿no? Dos pasados perfectos, efectivamente, que uno de ellos, el tiempo compuesto, es una innovación, como todos los tiempos compuestos, que no existía en latín, que se ha difundido de este a oeste, y que ese tiempo compuesto nos está revelando en el momento actual una importante muestra de variación geográfica. Nunca se puede saber qué va a ocurrir en el futuro. A veces los hablantes nos preguntan a los filólogos, bueno, ¿y esto qué va a ocurrir? ¿Esto se va a perder? ¿En el español de América se va a perder el tiempo compuesto? Es muy difícil hacer especulaciones en lingüística porque la lengua es de los hablantes y ellos son dueños del futuro. Piensa que, por ejemplo, en francés existen dos pasados también, pero el simple apenas se usa solo la lengua literaria. En los dialectos italianos del norte también se está perdiendo la forma simple. No sabemos qué va a pasar en la lengua española, pero eso es parte de la aventura y de las intrigas que estudiamos los filólogos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Lola. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto.